cordial bienvenida al curso especializado Los recursos impugnativos en el proceso laboral. El día de hoy contaremos con la ponencia del doctor Luis Valdeón Bedón. Él es especialista en Derecho Laboral y Procesal Laboral. Antes de dar inicio, quiero darles unas recomendaciones a los participantes para que esta ponencia pueda ser más ágil. Bien, los participantes que quieran hacer una pregunta al ponente pueden hacerlo a través del chat o a través de la opción de levantar la mano para poder activar el micro. Si el ponente tiene a bien, pueden encender también la cámara para que puedan acompañar. Esas serían las recomendaciones para dar inicio a esta ponencia. Doctor Luis, queda usted en el uso de la palabra. A ver, gracias. ¿Se me escucha? Sí, se la escucha, doctor. Perfecto. Muchas gracias. Nuevamente agradecido al Centro de Capacitación e Información CEPOCAT por la invitación. Siempre muy dispuesto a poder compartir con ustedes, ¿no? Estos temas de interés más que todo muy especial para mí. Así que procederemos a presentar el PPT que he preparado para ustedes. Un momento. Un momento. Quisiera saber, por favor, si es que se puede ver el PPT. Sí, doctor, sí se puede Muy apreciar. bien. Con diapositivas. Bien. Se me ha indicado que el tema a analizar el día de hoy son los recursos procesales contemplados en la nueva Ley Procesal del Trabajo. Bien, se me había indicado que ya se había dado sesiones que lo que respecta al proceso civil, pues, al proceso penal. Aquí, por favor, quisiera adelantarme que no nos vamos a regir necesariamente por las reglas del proceso civil, por cuanto que dentro del proceso laboral existen diferencias, muchas veces esenciales, por el cual se nos podrá observar si, por ejemplo, ¿no? El derecho a impugnar o a cuestionar, por ejemplo, mediante recursos extraordinarios de casación, por ejemplo, nos permite suspender el proceso de ejecución anticipada, o si es que el recurso de queja deberá tener las mismas connotaciones de queja de elevación extraordinaria o por afectación de derechos fundamentales. Bien, entonces, con la debida tingencia, procederemos a presentar el tema, ¿no? A entender el tema. ¿Qué son los recursos procesales? Son los mecanismos que nuestra legislación procesal laboral ha permitido a las partes procesales para poder cuestionar las decisiones emanados o emitidos por los órganos jurisdiccionales. Son los medios o mecanismos por los cuales se puede cuestionar, se puede contradecir, se puede contrariar, sinónimos, lo decidido por los órganos judiciales, sea a través de autos, sea a través de sentencias, ¿no? Para empezar, acá hay un pequeño índice gráfico. Me he tomado la molestia de presentar un índice hecho por LP, no es de mi autoría, por si acaso, no lo es, en el cual nos podemos irnos sobre qué medios impugnatorios prevé o admite la nueva ley procesal del trabajo, la ley 29497. Vamos a ver el recurso de reposición, vamos a ver el recurso de queja, vamos a ver el recurso de apelación y vamos a ver el recurso de casación extraordinario o el recurso extraordinario de casación interpuesto ante la Corte Suprema de la República. No vamos a ver el recurso de aclaración o corrección por cuanto que nosotros consideramos que ese recurso es más que todo se está inserto o se encuentra inserto dentro de los mecanismos
de la misma instancia para poder ser revisados o determinados en el contexto mediante el cual se han emitido. Pero igual sigue siendo un recurso, pero consideramos que en esta etapa no resulta necesario de terminarlo. Podemos identificar, pero no será necesario profundizarlos. ¿Bien? Entonces, como ustedes podrán apreciar, queridos amigos, para empezar, vamos a analizar el recurso de queja. Creo que desde mi punto de vista es un recurso importantísimo, esencial y fundamental dentro de todos estos recursos. ¿Por qué? Porque el recurso de queja nos permitirá apreciar qué derechos fundamentales, qué garantías constitucionales tiene todo ciudadano, tiene toda parte procesal, sea demandante o demandado, al momento de ingresar a un proceso y cuestionar las decisiones judiciales en este caso. Así que iniciaremos con el recurso de queja. Antes de hablar del recurso de queja, voy a permitirme recordar cuáles son las garantías constitucionales que reviste o que sustenta o que garantiza estos recursos procesales. Porque la reposición, porque la queja, porque la apelación y la casación tienen un fundamento constitucional sustancial, tienen un fundamento constitucional necesario, porque en base a las garantías previstas en nuestra Carta Magna, se podrá garantizar que en un determinado proceso existan estos recursos para cuestionar las decisiones. Bien, procederemos. ¿Cuáles son los derechos fundamentales esenciales que revisan esos recursos? Para empezar, como derecho matriz, como derecho pilar, es el derecho de acceso a la justicia. ¿Por qué es importante el derecho de acceso a la justicia? Porque mediante este derecho se abre la posibilidad que todo ciudadano pueda acceder a un proceso. Pero no solamente acceder a un proceso en primera instancia, también acceder a un proceso ante la segunda instancia o acceder a un proceso o la continuidad de un proceso mediante la interposición de recursos o queja. ¿Por qué es importante el acceso a la justicia? Porque es importante el derecho de acceso a la jurisdicción, porque a través de la misma, pues solamente se podrá requerir, se podrá exigir, ¿no?, requisitos base conforme a la aplicación del derecho a la raza humana. ¿Qué significa esto? Que todo requisito que contemple una norma procesal de inferior jerarquía solamente se verá prever requisitos esenciales y necesarios para poder acceder a la segunda instancia, por cuanto que el cumplimiento de ciertos formalismos, de ciertos requisitos documentales, en base a una interpretación literal o restrictiva de la norma, simplemente generará un perjuicio o una imposibilidad legal para poder acceder al proceso o a la continuidad de la misma. Por eso que ustedes podrán apreciar que en este expediente, el 010-2001, acción de inconstitucionalidad, se ha indicado que el derecho de acceso a la justicia no se agota necesariamente el derecho a un proceso, como la facultad de solicitar una actividad judicial ante el Estado, sino como una posibilidad de tutela idónea para asegurar la satisfacción de un derecho. ¿Y de qué manera se satisface un derecho dentro del proceso o fuera del proceso? A través de de medios accesibles o requisitos idóneos para poder acudir tanto a la primera instancia, a la segunda instancia o al Tribunal Supremo. Hablo de procesos ordinarios o laborales, no los constitucionales. Eso tiene otro procedimiento. ¿Qué otro derecho fundamental encontramos aquí? Es claro recordar, pues, que tenemos el derecho de instancia.
¿Qué es el derecho constitucional a la doble instancia? Es el mecanismo por el cual todo ciudadano puede cuestionar una decisión, puede, puede criticar, puede impugnar una decisión ante una instancia superior, bajo la premisa que los argumentos empleados no son los que nuestro sistema jurídico admite, hay una motivación contradictoria, hay una falta de motivación de los medios probatorios, o una falta de valoración de los medios probatorios ofrecidos, o existe una inexacta o una escasa motivación. Por lo tanto, si es que existe la posibilidad que los órganos jurisdiccionales puedan equivocarse, ¿no? La posibilidad que los magistrados o el personal pueden equivocarse porque son seres humanos y los seres humanos somos propensos a equivocarnos. Existe la necesidad que ante el error posible, pues exista un órgano que lo revise, un órgano que vea que si las normas aplicables han sido válidas, la interpretación ha sido adecuada, aunque no se coincida con los fundamentos o no se coincida con la posición asumida, pero al final es posición. Un tipo de argumento válido, asumiendo premisa normativa, fundamento de hecho, fundamento de derecho y conclusión, ¿no? Una inferencia adecuada, una inferencia lógica, una adecuada valoración de los medios probatorios, ¿no? De todos los elementos evaluados en el proceso, los que han sido admitidos o los que han podido incorporarse a través de prueba de oficio. A través de eso, ¿qué se consigue? Que lo decidido en primera instancia pueda ser desmenuzado en segunda instancia y pueda ser ratificado o pueda ser anulado o pueda ser revocado para que cambie la decisión. Puesto que si es que se aprecia que la decisión asumida no está debidamente motivada, se puede anular. Y si se advierte que si la motivación empleada no coincide con la norma que se está aplicando o si es que no se han tomado en cuenta otros medios probatorios que rebaten tal argumento jurídico, pues simplemente se puede revocar la sentencia para que de fundada se declare infundada, o que si es que está en infundada se revoque y se declara fundada. Por lo tanto, ustedes podrán ver que el derecho a la doble instancia es esencial, es importante, es, es un derecho fundamental que cada ciudadano tiene ante el proceso, porque se les faculta que ellos puedan cuestionar, puedan no estar de acuerdo con su derecho, tengan o no tengan razón, pero tienen la posibilidad de cuestionar los argumentos, de ejercer esta defensa y acudir a la segunda instancia para que sea revisada. Antes de eso se me faltaba, perdón, faltaba un derecho fundamental, otro derecho fundamental, que es sustantiva y forma parte integrante de este derecho a la doble instancia, que es el derecho a la defensa. El derecho a la defensa, ¿no? Es un principio, es un derecho integrante del debido proceso, es un derecho integrante de la tutela jurisdiccional efectiva, por el cual no se permite que toda parte procesal pueda tener las herramientas jurídicas suficientes, presentar medios probatorios, pueda presentar argumentos de defensa para así sostener que lo que se alega por la parte demandada no se ajusta a derecho por la ley o no se tiene caudal probatorio suficiente para poder sustentar aquella protección ante la jurisdicción laboral. Es un medio esencial que también reviste el derecho a la doble instancia porque en base al derecho a la defensa, pues también la parte que no está de acuerdo con lo decidido, pues puede contradecir los argumentos a través de sus medios probatorios, sus argumentos de defensa y a la vez requerir que ese expediente sea elevado al superior jerárquico para que pueda ser objeto de revisión. Por eso que en los expedientes, ustedes podrán ver el 6648-2006, habeas corpus, y el expediente 5085, acción de amparo, 2006,
se indicó, ¿no? Que el derecho esencial, del contenido esencial del derecho a la defensa, por ejemplo, se queda afectado cuando se esté impedido de formular actos probatorios, medios de defensa, argumentos jurídicos o medios procesales necesarios para garantizar garantizar la protección de sus derechos o intereses legítimos, ¿no? Y a la vez, el derecho a la defensa garantiza, ¿no?, la interdicción de cualquier acto arbitrario que permita socavar derechos dentro del proceso, ¿no? Por cuanto que la parte emplazada tiene derecho a señalar sus argumentos, a presentar sus medios probatorios y poder defenderse en cada etapa procesal. Y por la necesidad de defenderse ante la misma decisión judicial, pues se corre traslado el efecto de ese derecho guarda relación intrínsecamente con el derecho a la doble instancia. Si bien el derecho a la defensa no se agota en la doble instancia, pero la doble instancia forma parte del derecho a la defensa. Personalmente considero tal posición. ¿Y cómo estos derechos a la defensa y a la doble instancia se insertan en el proceso laboral? ¿De qué manera se insertan? ¿De qué manera se relacionan? ¿De qué manera eh, conviven en el proceso laboral? A través no aparte de la norma, sino a través de la inserción de un principio procesal esencial y sustancial dentro del propio proceso laboral. ¿Cuál es este principio tan importante que otros modelos procesales no se considera o no se toma en cuenta? ¿Cuál es? Pues el principio de prevalencia del fondo sobre la forma. ¿Qué nos dice el artículo 3 del título preliminar de la Ley Procesal del Trabajo? Que para poder equiparar una desigualdad material entre las partes o para poder garantizar una igualdad procesal, se, se existe la necesidad de que la primera y la segunda instancia garanticen el acceso del fondo de resolver el objeto de controversia sobre los requisitos procesales que se puedan subsanar. Por cuanto que ante la duda de favor de posibilidad, pues siempre se tiende la necesidad de garantizar la continuidad del proceso y mediante la valoración o calificación de requisitos razonables. Por eso que si es que existe la necesidad de privilegiar el fondo, que es ir a recurrir a la instancia para la revisión, ¿no?, a la instancia superior, en vez de la forma, pues este principio procesal de fondo sobre la forma guarda estricta relación con este principio constitucional sustancial, que es el derecho de acceso a la justicia. ¿Y por qué guarda relación? Porque en base al ejercicio del derecho constitucional de acceso a la justicia, pues siempre se prevalecerá evaluar la controversia de fondo, el cual no solamente es la postulación o el desarrollo en primera instancia, sino que la misma también se sujetará a la posibilidad de garantizar la evaluación en segunda instancia y que la misma no sea sometida a presentación de aranceles, a determinación de un plazo, que muchas veces puede ser objeto de calificación errónea, etc. Por lo tanto, si es que el derecho constitucional material peruano es el derecho a la justicia, y el cual existe la necesidad de garantizar la prevalencia del fondo sobre la forma, es decir, la necesidad de garantizar o de permitir un pronunciamiento de fondo sobre la controversia y no quedarnos limitados a la forma o a los requisitos, pues a partir de estos dos elementos esenciales, pues podemos analizar los recursos establecidos en la nueva ley procesal. Porque si no entendemos el recurso de queja conforme al principio procesal de fondo sobre la forma en el derecho procesal laboral y el derecho constitucional de acceso a la justicia, pues simplemente podemos cometer errores o arbitrariedades y hasta ciertos formalismos previstos en el proceso. Por lo tanto, ¿qué es el recurso de queja? Analicemos el recurso de queja, uno de los primeros recursos
contemplados en nuestra ley procesal de trabajo. Si bien no es la única modalidad de queja, hay recursos de quejas civiles, hay recursos de quejas penales, ¿no? Aquí lo esencial es que el objeto es garantizar, el recurso de queja garantiza, ¿no?, la posibilidad de acceder a la doble instancia, la posibilidad de garantizar la revisión del objeto de controversia, la revisión del agravio formulado, por cuanto que la misma al final podría ser limitada por, insisto, por objetos erróneos o formales de plazo o de ciertos requisitos establecidos dentro de nuestra ley procesal. Por ello que el recurso de queja no es propio del derecho procesal laboral, no es propio, pero que al final inserta la necesidad de seguir revisando, ¿no?, el derecho a la doble instancia, el derecho de defensa, porque al final, ¿no?, el derecho a la doble instancia es una garantía esencial que está previsto en el inciso 6 del artículo 139 de nuestra Constitución Política del Estado, en el cual siempre existe la necesidad de privilegiar la posibilidad que lo decidido en la primera instancia pueda ser revisado. Esto es lo ordinario que también se repite en el proceso civil, el proceso penal y comercial, etc., ¿no?, hasta el constitucional. Pero aquí vienen los aspectos relevantes. Aspectos que el recurso de queja se separa, de cierta manera, del proceso civil y el proceso penal. Ustedes saben, queridos amigos, que para acceder a la jurisdicción para presentar demandas, la parte demandante no está obligada a la presentación de tasas. Eso lo dice la Ley Orgánica del Poder Judicial y está revalidada cada año, ¿no? Está validada en cada nuevo cuadro de aranceles judiciales, ¿no? Si es una pretensión no cuantificable, la parte demandante por ser trabajador no paga tasa. Y si es que supera cierta cantidad de ORPs, de 100 ORPs, pues ahí el trabajador paga la mitad de la tasa. Diferente de la parte demandada, que si desea accionar su derecho judicial, su derecho procesal de contestación de la demanda, ofrecer medios probatorios, tiene que pagar el arancel completo, ¿no? Determinada manera de equiparar los ingresos o medios económicos que tiene cada parte procesal para poder acceder a un proceso judicial por la capacidad adquisitiva que se tenga, ¿no? Les voy a contar estos casos desde la realidad, no desde la teoría. Han existido procesos judiciales en el cual, para poder acceder al recurso de apelación, se ha requerido la presentación de tasas judiciales. Alguno de ustedes me podría decir, bueno, si es que se advierte, ¿no?, una pretensión superior y en el cual se requieren tasas judiciales, pues es lo razonable que se paguen tasas judiciales para poder interponer una acción procesal de cuestionamiento de la decisión. Pero ha habido casos en el cual se ha requerido tasas judiciales para cuestionar sentencias cuya demanda no tenía cuantía. Es decir, eran de puro derecho de hecho, mas no sujeto a una pretensión dineraria. Y si es que la ley orgánica del Poder Judicial ha indicado que en estos casos, y la nueva ley procesal del trabajo también lo afirma, no se tiene por qué pagar aranceles judiciales, ¿por qué se tendría que condicionar el acceso a una doble instancia a la presentación de tasas judiciales? ¿Acaso esa decisión contraviene la norma aplicable, que en este caso la nueva ley procesal del trabajo en manera concordante con la ley orgánica del Poder Judicial? ¿Por qué se tendría que condicionar la presentación de la tasa judicial con el acceso a la doble instancia? Para empezar, afuera que sea, sea cuantificable, no sé, más allá de esa situación,
¿Por qué se tendría que condicionar el acceso a la doble instancia por el pago de una tasa? ¿Por qué? ¿Porque lo dice una ley? ¿Por qué no se podría aplicar ese escenario anterior a esta, en el cual se indicó, por ejemplo, que condicionar el cuestionamiento de una decisión al pago de tasas podría ser declarada inconstitucional si es que se advierte que al final el ejercicio de un derecho estaría siendo sometido a un pago dinerario? Eso lo dijo el Tribunal Constitucional. ¿Por qué no podríamos entender que al final el pago de una tasa puede afectar el ejercicio inmediato de la doble instancia? ¿Por qué no podríamos cuestionar esta modalidad de condicionamiento de la elevación del expediente o de la calificación del recurso con la tasa judicial? ¿Acaso bajo ese mismo escenario o bajo ese mismo ejemplo no estaríamos condicionando el ejercicio de un derecho a cuestionar por el pago de un monto dinerario? ¿Por qué para el caso de las tasas administrativas se declaró que la misma o que su condicionamiento era inconstitucional y aquí no aplicar lo mismo? ¿Por qué desde el aspecto constitucional se podría indicar que esta modalidad condiciona abusivamente el ejercicio del cuestionamiento de las decisiones y en el otro no? A pesar que sean los propios órganos judiciales quienes, aparte de evaluar el derecho, evalúan la calificación del recurso para poder ser admitido o no. Eso realmente es cuestionable, ¿no? Es notorio, es objeto de reflexión, ¿no? ¿Por qué condicionamos a la tasa? ¿Por qué, por qué pensar que el posible error, que la posible falta de motivación, que el posible acto arbitrario esté condicionado a la tasa? ¿Acaso un derecho fundamental, la doble instancia, está condicionado a lo que puedas pagar? Eso creo que ya ha sido superado en otras instancias, salvo que hasta ahora en el proceso laboral no se cuestiona, salvo la posibilidad que sea cuantificable o no sea cuantificable. Y si es cuantificable, no supere el tope permitido por ley. Habría que ver, ¿no? Habría que analizar. Bien. Otra situación similar, otra situación importante, es el cálculo de los plazos. Porque, como todos sabemos, en el proceso laboral, para cuestionar una decisión mediante recurso de apelación, son 5 días hábiles. Si es para cuestionar un auto, son 3 días, ¿no? 3 días hábiles. ¿Y qué pasa en aquellos casos donde en el transcurso del plazo permitido por la legislación, pues nos encontramos ante una paralización judicial? Pues en materia laboral, como los órganos judiciales no tienen mesa de partes propia, como los órganos judiciales laborales no tienen la posibilidad de ingreso autónomo, salvo los actuales mecanismos virtuales, desde el año pasado que las 24 horas del día se puede ingresar escritos a nivel procesal, no hablo de las otras instancias, hablo de nivel procesal laboral, que se puede acudir las 24 horas. Anteriormente existía, ¿no?, la posibilidad o la no posibilidad de interponer recurso por paralizaciones judiciales, huelgas, o movilizaciones de mayor trascendencia que evitaran, ¿no?, que la persona pueda acudir en ese momento, ¿no?, a la sede del Poder Judicial a presentar su escrito, o que el personal no se encuentre, el personal judicial de mesa de partes no se encuentre presente para gestionar el documento. Ahí existía la posibilidad que ese plazo sea suspendido. O, por ejemplo, el año pasado, con la declaración de aislamiento social obligatorio desde marzo de 2020
hasta julio de 2020, pues ese periodo no se considera computable porque no existe un mecanismo idóneo para poder presentar los escritos, y hasta la habilitación de la mesa de partes virtual se inició la posibilidad ahora que los cursos sean presentados de manera virtual y no perdiendo el tiempo en el transporte y en otras situaciones para presentar los cursos. Por eso que siempre es importante que, si bien es verdad que el plazo puede ser un elemento indispensable para poder calificar un recurso, pero las mismas pueden tener excepciones cuando se advierten paralizaciones o cuando se advierte la imposibilidad de poder recurrir virtualmente porque la página se haya colgado a la presentación inmediata de los recursos. Igual, como ya lo he indicado, los plazos sujetos a paros judiciales tampoco se consideran porque es el periodo en el cual, mediante la figura de la presencialidad, no pues está bien pedido, ¿no? Que el órgano jurisdiccional que no tiene mesa de partes propia, ¿no? No podía acceder a los recursos judiciales, salvo que demuestre el órgano jurisdiccional que se atendía personalmente, como pasa en los procesos penales, ¿no? Que cada órgano tiene su mesa de partes propia. Aquí no. Aquí se tiene una mesa de partes única, y en el cual, pues, ante la imposibilidad de poder presentar un escrito, ¿no? Pues se tiene la posibilidad de reapertura del plazo. Y si en caso se, no se considera tal periodo de paralización, pues se puede interponer el recurso de queja ante el superior general. Ante el superior general, el recurso de queja. Sujeto distinto, y aquí sí quisiera que poder dialogar con alguno con ustedes sobre ese tema importante, que es el del auxilio judicial. ¿Por qué? Porque muchas veces, si bien es verdad que el recurso de auxilio judicial tiene que ser evaluado previamente, ¿no? Previamente, por el órgano jurisdiccional para ver el estado de necesidad, pérdidas económicas o la imposibilidad de poder pagar una tasa, volvemos al problema de la tasa. ¿Qué pasaría si es que, por ejemplo, se presenta un recurso de evaluación, se solicita un auxilio judicial, pero el juez rechaza el recurso de apelación por no haber presentado la tasa, pero sin haberse pronunciado previamente sobre el auxilio judicial? ¿Se afectaría el derecho a la doble instancia? Por supuesto que sí, ¿no? Porque al final se está negando el derecho a la doble instancia por una cobertura de falta de pago, sin analizar que la parte demandante, ¿no? Está presentando medios probatorios, está sustentado en medios probatorios, en el cual, ¿no? Existía, pues, enfermedades, gastos médicos, gastos de manutención o educación elevados, el cual no puede ser sujeto a una subsistencia ordinaria. Por lo tanto, este se hace objeto de un procedimiento judicial, por el cual es que se advierte que la pago de una tasa, que el rechazo por la falta de pago de una tasa está sometida a un auxilio judicial no calificado o ni siquiera evaluado, pues el proceso o el recurso de queja tendría que admitirse necesariamente, no tendría que advertirse en forma objetiva, al fin y al cabo, pues se está negando el derecho a la revisión ante un superior por una formalidad que ni siquiera ha sido de culpabilidad de la parte apelante. Ahora, ¿qué pasaría con los auxilios judiciales negados? ¿Se aplicaría la misma lógica o no se aplicaría la misma lógica? En el cual, pues, se solicita el recurso de queja debido a que la solicitud de auxilio judicial ha sido denegada. Ha sido denegada. ¿Qué pasaría ahí? Yo personalmente igual considero que si es que el órgano judicial de segunda instancia advierte o evalúa que que los criterios utilizados en la primera instancia para poder denegar el recurso de auxilio no han sido debidamente justificados, aquel órgano de segunda instancia, aquel órgano evaluador, revisor, puede declarar la nulidad de la denegatoria de recurso de auxilio judicial o sobre la solicitud de auxilio judicial,
y puede pues ordenar la elevación del expediente. Porque, insisto, en base al principio de constitucional de acceso a la justicia, pues siempre se deben requerir que la motivación empleada en caso de auxilio judicial sea lo más razonable posible para poder garantizar que debido a una falta de recursos económicos, al final, pues el derecho a cuestionar sea mermado por la sola condición de haber pagado cierta cantidad dineraria. Veamos el recurso de apelación, un derecho clásico, ¿no? Viejo, como dice la doctora Ariano, ¿no? Viejo, antiguo, ya tiene milenios, ¿no? Es el recurso de apelación, ¿no? Es el recurso de cuestionar necesariamente la decisión judicial ante una segunda instancia a un colegiado superior. En proceso laboral es un colegiado superior o tribunal unipersonal, el cual el objeto solamente es cuestionar la motivación, cuestionar la premisa jurídica empleada, cuestionar la evaluación de los medios probatorios o la posibilidad de insertar nuevos medios probatorios, ¿no? Ese es el requisito o el concepto esencial, perdón, es el concepto esencial que rige tanto el proceso civil, el proceso penal, el proceso constitucional, el cual, en base a la interpretación constitucional, se indica que garantiza que una persona sometida a un proceso judicial, pues no se deje en estado de indefensión por errores o omisiones que hayan sido establecidos dentro de la sentencia o auto emitido por el órgano judicial. Creo que es es el clásico recurso por el cual, ¿no?, la parte interesada o la parte que considera que su derecho ha sido vulnerado, pues puede cuestionar tal decisión para que sea evaluado ante la segunda instancia. Si bien es verdad que es un derecho clásico propio del proceso civil, lo que se originó en el proceso civil, pero vamos a ver elementos en el cual el recurso de apelación no es el mismo que está previsto o actuado en el proceso civil. No es el mismo. ¿Por qué? Porque hay escenarios en el cual el recurso de apelación tiene que estar sometido a ciertas situaciones excepcionales que hacen especialmente importante la necesidad de entender el derecho a la doble instancia, el derecho de acceso a la justicia y la prevalencia del fondo sobre la forma. Por ejemplo, acá tenemos 5 escenarios excepcionales, que no se podrían entender dentro del proceso civil, porque simplemente pues les daría, ¿no?, un, este, un dolor cerebral. ¿Cuáles son estas excepciones en las cuales se advierte que el principio de apelación, o recurso de apelación, perdón, debe ser entendido en base a la prevalencia del fondo sobre la forma? Por ejemplo, agravios no formulados del recurso de apelación. En el proceso laboral, señores, en el proceso laboral, los recursos de apelación no necesariamente tienen que estar escritos o sustentados en un papel o en un documento PDF. No es necesario, para nada. ¿Por qué no es necesario que el recurso de apelación esté en documento escrito? Porque ese recurso o ese agravio se puede implementar o se puede materializar en la audiencia de vista. Es decir, que los recursos y los agravios no necesariamente deben estar insertos totalmente en recursos escritos de apelación, por cuanto que los mismos podrán ser oralizados y pueden ser trasladados a la parte demandante o demandada en el recurso correspondiente oral. Por lo tanto, pues aquí el recurso de apelación dista del recurso civil, por cuanto aquí se puede insertar un agravio no contemplado en el recurso, pero, pero el cual podría ser sido oralizado y el cual pues puede ser trasladado a la contraparte, ¿no? Con ello garantizamos uno el derecho a la defensa y otro el debido proceso. Por cuanto que, insisto, que los agravios no necesariamente tienen que ser escritos, también pueden ser orales. Otra situación excepcional. Inserción de medios probatorios de oficio. Esta es una situación que genera mucha controversia entre posiciones teóricas del proceso laboral o el proceso civil en general, ¿no? Porque esto colisiona entre los ius privatistas con los ius activistas, ¿no? Cuando en que no se puede interponer la prueba de oficio, porque, bueno, el juez no se puede intervenir, ¿no?, o no se puede eh, interesar por los fines de las partes, debe ser ajeno al problema, no puede ejercer una actividad persecutoria para determinar
el objeto de controversia, no se puede meter en las acciones probatorias porque son actos propios de las partes, y bla, 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 ¿no? Es una propia teoría no liberal del proceso en el cual el juez es una parte pasiva, ¿no? Solamente recibe información. Aquí, pues, desde mi punto de vista, esta posibilidad de insertar medios probatorios de oficio resalta el carácter público y resalta el carácter equitativo que tiene el proceso laboral en la condición material de las partes, porque en base a la posibilidad de insertar medios probatorios garantiza que una de las partes tiene mayor posibilidad material de probanza que la otra parte, porque el empleador al final y al cabo tiene mayores fuentes económicas, mayores fuentes materiales, por el cual se puede determinar un agravio o un, perdón, acervo probatorio necesario para poder dilucidar la controversia, el cual en muchos casos simplemente no lo quiere hacer porque no guarda relación o no conviene a sus intereses. Por lo tanto, pues esta teoría de la posibilidad de insertar medios probatorios de oficio al final guarda relación con la necesidad de alcanzar la verdad material y con la necesidad que el órgano jurisdiccional trata de equiparar la desigualdad material de las partes, ¿no? Por ello que en estos casos, ¿no? Actualmente sí se permite, dentro del recurso de apelación o dentro de la audiencia de vista, la posibilidad de insertar de oficio medios probatorios extemporáneos, mediante la modalidad de prueba de decisión, con la garantía esencial, eso sí, que estos medios probatorios sean trasladados a la contraparte para que pueda ejercer su derecho de defensa. Otro dato, que la inserción de la prueba de oficio no es cuestionable o no es apelable. Otra excepción. El magistrado puede hacer preguntas a las partes procesales. Nuevamente, esto es un nuevo conflicto con la teoría procesal, el cual en muchos casos se adhiere, ¿no? Que pues no puede estar ¿no? Buscando, no se puede estar asumiendo la función de un magistrado, ¿no? O de una parte, ¿no? Para garantizar la prueba de absolución o de condena, ¿no? En procesos penales, ¿no? Igual aquí, ¿no? Por cuanto que sostiene, ¿no? Que ese rol de determinación probatoria o de conductas le corresponde solamente a las partes, no al magistrado. Cosa diferente en el proceso laboral, asunto muy diferente, muy contrario a la misma, debido a que, claro está, que en base a que el rol protagónico, en este caso en la dirección del proceso, lo tiene el juez, y en el cual el magistrado puede sacar conductas, ¿no? Puede sacar conclusiones, mejor dicho, de las partes, a partir de ella, ¿no? Pues la posibilidad de hacer preguntas guarda relación con con el principio de primacía de fondo sobre forma, porque al final, a través de ella, ante faltas probatorias, ante faltas, ¿no? de elementos probatorios ofrecidos por las partes, o la necesidad de determinar la constitución de un hecho o vulneración, pues la implementación de preguntas en el proceso oral garantiza, ¿no? la, garantiza la posibilidad que el mismo pueda ser objeto de revisión de los propios actos en la audiencia. Otra excepción, ¿no? Es que las partes, ¿no? Puedan acceder al recurso de apelación de manera previa o momentos previos de la vista de la causa. ¿Qué quiere decir esto, no? ¿Qué significa esto? Que en muchos casos, ¿no? Cuando en otros procesos, ¿no? El órgano jurisdiccional, por ejemplo, el órgano judicial de primera instancia no ha podido trasladar el recurso de apelación, ¿no? A la parte demandada o demandante, ¿no? A la contraparte. Muchas veces, ¿qué pasa, no? Muchas veces se truncan las vistas de la causa, se truncan,
la continuidad del proceso en segunda instancia porque se tiene que volver a notificar el recurso de apelación, ¿no? Se tiene que volver a celebrar la vista en base a que la parte deba tener conocimiento de los agravios formulados por su contraparte, ¿no? Es lo natural en otros procesos. En el proceso laboral no necesariamente es así. ¿Y por qué no es necesariamente así? Porque en esos casos, pues si se advierte que la parte apelante, la contraparte, no ha podido tener conocimiento del recurso impugnatorio, pues simplemente se puede enviar tal recurso impugnatorio a través del Google Meet o a través de los recursos del correo electrónico que se haya señalado en el proceso para que sea objeto de revisión inmediata y, si la parte considera, ¿no? Continuar con la audiencia. Sin la necesidad que sea reprogramado o sea, tenga que esperarse un periodo mayor para la celebración de la misma. Eso no sucede en otros procesos. Otro aspecto relevante de los recursos de apelación es, nuevamente, ¿no? Es la posibilidad que el órgano judicial de segunda instancia, al momento de determinar, ¿no? Que existe la necesidad de evaluar un medio probatorio que no ha sido objeto de debate en el proceso y el cual garantizará la eficacia de lo pretendido, pueda en segunda instancia determinar la inclusión o valoración de una pretensión para que la misma pueda ser debatida en primera instancia. Eso significa la posibilidad, ¿no? de emplear el petitorio implícito, ¿no? O el petitorio dinámico, por el cual, ¿no? Si es que se advierte que una pretensión, por ejemplo, la inserción de un grupo económico o la inserción de un tipo de eficacia contractual en materia de tercerización, por ejemplo, y permita la posibilidad de que el trabajador sea reconocido mediante un grupo económico, si es que se advierte que realmente sí existe un grupo económico, pero no ha sido demandado como tal, pues el órgano jurisdiccional de segunda instancia puede declarar la nulidad para que en el proceso de primera instancia se advierta la posibilidad o no de la constitución de un grupo económico. ¿Y para qué? Para poder garantizar que el efecto de lo solicitado primigeniamente por la parte demandante, pues pueda ser cumplido, ¿no? Si, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos una demanda de ineficacia de un contrato de sucesión del empleador, por cuanto que el empleador A es independiente al empleador B, por el cual pues yo no quiero ser trasladado, ¿no? No, yo demando nulidad de esa sesión por cuanto yo no sé, quiero ser trasladado a la empresa B, porque yo considero que mis derechos pueden ser vulnerados o que mis derechos serán cumplidos a cabalidad con la empresa A. Pero ¿qué pasa si es que en el transcurso del proceso o en segunda instancia se advierte que ambos empleadores forman parte o ambas empresas forman parte de un grupo económico, forman parte de un mismo giro empresarial donde se advierten unidad de gerentes, mismo domicilio, misma actividad? Pasaré, pues desde el punto de vista de la pretensión dinámica, pues ahí el órgano funcional de segunda instancia podría requerir que necesariamente, antes de determinar la ineficacia o nulidad del acuerdo de cesión empresarial, pues analice la figura de un vínculo comercial, grupo económico o la de personalización del empleador, porque en base de ella se determina si ese acuerdo resulta eficaz o no para poder determinar quién realmente constituye el empleador de la parte demandante. Un claro ejemplo en el cual se puede entender la última excepción en lo que respecta al carácter civil o el análisis que siempre se hace al recurso de apelación. En materia laboral, el recurso de apelación también garantizará o permitirá evaluar si existe la necesidad o no que se incorporen otras pretensiones, cosa que en otras disciplinas será un poco complicado entender. Bien, vayamos al recurso de casación. Antes de eso, voy a precisar, ¿no? Que el recurso de reposición, en forma general, ¿no? Es el recurso por el cual el órgano de primera instancia pueda modificar
su propia resolución por un error material involuntario, ¿no? Es modo de cual se pueda modificar, ¿no? Se pueda cambiar el objeto de la resolución y el cual solamente es de posibilidad de la primera instancia o del órgano que ha emitido la resolución. Con esa precisión, vayamos a analizar el recurso de casación. ¿Qué es el recurso de casación? Para empezar, es un recurso extraordinario, ¿no? Es un recurso no necesariamente de tramitación, ¿no? Ante los órganos superiores, porque requiere aprobación previa, el cual se tiende a anular o cuestionar la sentencia de segunda instancia o auto que pone fin al proceso. Hay que tomar en cuenta que solamente se puede interponer recurso de casación siempre y cuando la resolución que se pretende cuestionar es, es objeto de fin del proceso. Es decir, que solamente se puede interponer recurso de casación cuando esta resolución, perdón, pone fin a un proceso. ¿Y qué significa que ponga fin a un proceso? Que no se puede interponer un recurso ante otra instancia procesal. Y si es así, pues solamente se interpondrá recurso de casación contra sentencias que confirman o que revocan un derecho o un auto que ponga fin a un proceso. ¿Se podrá interponer casación ante un recurso, ante una sentencia que declara un auto declara nulidad? No. ¿Por qué? Porque las nulidades no ponen fin a un proceso, ¿no? Ahora, en el proceso laboral, el recurso de casación hay que tenerlo presente por si acaso. No suspenden el proceso principal. Es decir, que ante la interposición del recurso de casación no suspende el proceso principal. ¿Y por qué no suspende el proceso principal? Porque la nueva ley procesal del trabajo ha admitido que aunque exista interposición del recurso de casación, el proceso principal visto en primera y segunda instancia debe ejecutarse anticipadamente. Porque aquí existe la necesidad que el recurso de casación, existe la necesidad de entender que el recurso de casación no es una tercera instancia, no lo es. Parece, pero no lo es. ¿Por qué? Porque solamente el recurso de casación se va a analizar una infracción normativa, una infracción a la interpretación o un apartamiento de los precedentes vinculantes del tribunal o de la Corte Suprema. No es una tercera vía procesal en el cual, o una tercera instancia en la cual se va a evaluar argumentos y pretensiones y medios probatorios. No, solo se analiza infracción normativa. Por eso que hay que tomar en cuenta que solamente procede recursos de casación cuando existen resoluciones, sentencias o autos que ponen en fin un proceso, nada más. Y si no, pues simplemente el recurso de casación se ha creado improcedente, porque si es el recurso de casación, si es que la resolución que se cuestiona no pone en fin un proceso, pues no estamos hablando de un objeto judicial que pueda ser cuestionado por esa vía, porque simplemente no pone en fin un proceso, ¿no? Ahora, y si es que se solicita que mediante la interposición del recurso de casación se suspende el proceso principal, esa solicitud será declarada improcedente. ¿Y por qué será declarada improcedente? Porque estaría contraviniendo la ley que para acciones no cuantificables, pues la, la interposición de recursos de casación no condicionará, por cuanto que para ello existe, ¿no? La modalidad de ejecución anticipada de la sentencia. En casos de pretensiones cuantificables es un poco más diferente. ¿Por qué? Porque si es que se analizan pretensiones cuantificables, la ley indica que se deberá pagar una fianza. Si en caso no se quiera cumplir con el mandato ordenado en segunda instancia, pues la nueva ley procesal del trabajo requiere, ¿no?, el pago de una fianza, el pago de una carta fianza para poder suspender el proceso y que se puede elevar a
a la Corte Suprema, ¿no? En base al recurso extraordinario de casación. Ello también es cuestionable porque si es que se va a garantizar el pago de una fianza, al final pues estarías limitando, ¿no? La posibilidad de poder equiparar o ejecutar o hacer cumplir la modalidad de ejecución anticipada, porque de todas maneras, pues si es que se garantiza, ¿no? La posibilidad de ejecutar una pretensión cuantificable, pues se estaría diciendo que el recurso de casación es una tercera instancia, ¿no? El cual personalmente y la octava sala tampoco lo comparte, porque ahí considera que en caso que existiese una posibilidad que la decisión de segunda instancia pueda ser revocada, pues por la Corte Suprema, pues existe la vía de la indemnización por daños y prejuicios, el cual no puede condicionar a que el efecto suspensivo pueda ser condicionado por por la determinación de una pretensión este, cuantificable, ¿no? Asimismo, hay que tomar en cuenta que el recurso de casación es, en esencia, es un recurso extraordinario, el cual se encuentra previsto en el artículo 4, bueno, en el expediente 474/2003, acción de amparo, ¿no? Por el cual se indica que justamente el recurso de casación es extraordinario. ¿Para qué? Para que simplemente tiene para poder garantizar fines esenciales, ¿no? El cual más materialmente es la interpretación adecuada del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia. Por ello que es importante entender que para poder acceder al recurso de casación, esencialmente, primeramente, se debe interponer sentencias o autos que pongan fin al proceso. Nada más. Ya lo he dicho. Otro que deben superar 100 URPs, salvo que afecte el debido proceso, motivación, y cual puede ser un agravio contemplado en los 3 y 5 del artículo 139, el cual puede ir más allá de la afectación del derecho y el cual puede hacer, pues, no ser condicionante de las 100 UGPs, pero para que sea requisito, debe superar, la pretensión debe superar las 100 UGPs. Por lo tanto, si es que se ha presentado un recurso de casación contra una sentencia que declara nula o una resolución que declara nula, pues la misma es improcedente, ¿no? Ahora bien, el plazo es que para interponer recurso de casación se tiene 10 días luego de notificada la resolución o sentencia que pone fin al proceso. Se debe ser elevado del tercer día que se concede la elevación, ¿no? Y el cual se debe presentar una tasa judicial. Si es que se es trabajador, pues es a la mitad de la pretensión, ¿no? A la mitad de la tasa asignada al recurso de casación. Y si es empleador, se paga con la tasa completa conforme a lo indicado en el cuadro de aranceles judiciales, ¿no? Y nuevamente, si es que analizamos el derecho de acceso a la justicia y el fondo sobre forma, pues habría que analizar por qué acá nuevamente se pide la presentación de la tasa para poder acudir al recurso, ¿no? De casación, si en caso se advierta, ¿no? Alguna vulneración de un derecho material, alguna una interpretación errónea, ¿no? O una infracción normativa. Ahora vayamos rápidamente, porque el tiempo nos apremia también. Vayamos rápidamente, ¿no? A los requisitos de procedencia, mediante el cual un recurso de casación puede ser admitido o no puede ser admitido, ¿no? Primeramente, vayamos a los recursos de procedencia. ¿Por qué es importante el recurso de procedencia? Porque a partir de la misma, un recurso de casación se podrá admitir o no se podrá admitir. Es decir, que por la presentación del recurso de casación no necesariamente se iniciará la programación de una vista de la causa. Primeramente, para que se programe una vista de la causa y exista un pronunciamiento de fondo en la Corte Suprema, se requiere que el recurso de casación sea declarado procedente, ¿no? Para nosotros, los recursos de procedencia son lo mismo que anteriormente habían sido regulados en la en la antigua ley procesal del trabajo, la ley 26636, ¿no? El cual indicaba antes de ello que para declarar procedente este, un recurso de casación tenía que haber primero una infracción normativa. ¿Qué significa una infracción normativa? Es la contravención de una norma. Obviamente, a través de una interpretación errónea o una inaplicación, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿No? Que para yo poder admitir o poder
solicitar que el recurso de casación sea declarado procedente, primeramente yo tengo que señalar la infracción normativa. ¿Qué significa esto? Señores magistrados de la Corte Suprema, solicito el recurso de casación porque el órgano jurisdiccional de primera instancia y segunda instancia, más que todo la de segunda instancia, ha inaplicado, bueno, ha interpretado indebidamente el principio de laboralidad previsto en el artículo 23 de la nueva ley procesal del trabajo. Ah, ya. Entonces, si vemos que el recurso de casación está relacionado con una infracción normativa, pues yo debo decir, cuál es la infracción normativa? Pues una incorrecta, una indebida o no se ha aplicado el artículo 23 de la nueva ley del trabajo. ¿Por qué? Porque una infracción debe estar señalada conforme a una infracción normativa. Por ejemplo, si se ha interpretado erróneamente la presunción de laboralidad, se debe indicar bajo qué razones se ha interpretado erróneamente la presunción de laboralidad. Es decir, cuáles son los elementos jurídicos mediante cual en ese caso se ha interpretado erróneamente la presunción de laboralidad, porque, por ejemplo, ¿no? Porque para nuestra postura, la presunción de laboralidad no solamente requiere la prestación personal, se requieren ciertos indicios de la parte de demandante. Si se indica así, pues ya estamos advirtiendo una infracción normativa. ¿Por qué? Porque se estaría observando una interpretación no permitida en la legislación o en la jurisprudencia. En lo que respecta a la norma, por ejemplo, la presunción de laboralidad. Señor juez, aquí solamente el órgano de segunda instancia ha aplicado la presunción de laboralidad conforme a una prestación personal, nada más. Eso no es presunción de laboralidad, porque la presunción de laboralidad requiere indicios. Ah, se está determinando la afectación normativa mediante una interpretación errónea, ¿no? O por ejemplo, señor juez, aquí en este caso, pues aquí se ha pretendido reponer a la parte demandante por una causal de despido nulo por embarazo, cuando la parte demandada en ningún momento estuvo por embarazo, sino fue por actividad sindical. Ah, es una aplicación indebida, porque se está aplicando una causal que no tiene nada que ver con el caso. Insisto, no, señor juez, se ha pretendido aplicar una causal de despido por embarazo cuando la parte en ningún momento estuvo por embarazo. No estuvo embarazada. Aplicación indebida. O inaplicación, ¿no? Cuando, señor juez, ¿no? En un caso, por ejemplo, de determinación de horas extras a personal no fiscalizado, pues en este caso, señor juez, el magistrado no ha considerado la norma en la cual permite, ¿no? Que el personal no fiscalizado pueda tener horas extras si es que se advierte un control por parte del empleador, por ejemplo, ¿no? No se ha aplicado esta norma y el cual, pues, era importante para determinar que en este caso sí se apreciaba la constitución de horas extras. Pero ojo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, debe señalarse cuál es el agravio recurrente para determinar cuál es la causal aplicable a la casación, porque no sería factible, por ejemplo, que se indique, ¿no? Se ha aplicado indebidamente, ¿no? Una norma cuando ni siquiera la sentencia lo ha mencionado. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se ha aplicado indebidamente la presunción de laboralidad cuando no estamos hablando nada de presunción de laboralidad, sino horas extras. ¿Ahí qué sentido tendría hablar de aplicación indebida cuando la norma ni siquiera se aplica, o sea, ha sido objeto de debate dentro del proceso? No tendría ningún sentido, porque el objeto de controversia es otro. Así que siempre cuando tratemos de analizar, ¿no? Los requisitos siempre es, uno, analizar la infracción normativa, lo que es interpretación errónea, aplicación indebida o inaplicación, y otra es, ¿no? El apartamiento de precedentes del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema. Hay que tomar en cuenta que aquí es procedencia de la causal
de casación cuando se aparta precedentes vinculantes del tribunal o de la Corte Suprema, pero más no doctrina jurisprudencial, porque la doctrina jurisprudencial son pronunciamientos reiterados en el cual ya existe un determinado criterio, pero en el cual no tiene carácter de precedente porque no se señala en la sentencia y no hay controversia. Por lo tanto, si es que estamos ante doctrina jurisprudencial, esto no puede ser causal de casación desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque no estamos ante un precedente vinculante. Para que exista precedente vinculante, uno debe haber controversia material en la interpretación, en el cual, en la sentencia, en la cual se unifica esta controversia, se señala expresamente que tales fundamentos en los considerandos A, B y C forman parte de un precedente vinculante del cual deben ser cumplidos por los órganos de inferior jerarquía. Si no dice eso, no estamos ante un precedente vinculante, estamos ante una doctrina jurisprudencial. ¿Y qué es una doctrina jurisprudencial? Son los pronunciamientos reiterados que los órganos jurisdiccionales, dependiendo de la instancia, emitiendo con regularidad. Eso es doctrina jurisprudencial. Y eso es doctrina jurisprudencial, no es causal de casación, desde mi punto de vista personal. Algunos autores, algunos magistrados consideran que como son pronunciamientos reiterados, pueden ser objeto de casación. Bien, eso nada más que todo han sido mis pequeños comentarios con respecto, ¿no? a los recursos impugnatorios previstos en la nueva ley de proceso del trabajo. Como se podrá ver, son similares a los otros cuerpos normativos, pero también tienen sus singularidades y sus requisitos propios, ¿no? Por ello, siempre tomar en cuenta, sea la especialidad que fuere, siempre todo recurso está sujeto, ¿no?, a los derechos constitucionales de la defensa, la doble instancia y esencialmente el derecho de acceso a la justicia. Agregando que en nuestra especialidad laboral existe una prevalencia importante en lo que respecta al derecho de acceso a la justicia con el principio procesal de fondo sobre la forma previsto en el artículo 3 del título preliminar de la nueva ley procesal del trabajo. Ante ello, pues, sin nada más que agregar, pues, me despido y muchas gracias y esperando cualquier consulta o pregunta de los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis. Asimismo, pues esperamos las preguntas de nuestros participantes, recordándoles que pueden hacerla a través del chat o activando la opción de levantar la mano. Este curso que se ha dictado el día de hoy es sobre los recursos procesales contemplados en la nueva ley del trabajo. Bueno, aquí Javier Enrique está agradeciendo la ponencia del día de hoy. Mm, Asimismo, se les recuerda a los participantes que tienen que llenar la lista de asistencia. Bien, Luis Quine Hay una García. pregunta. Ujú. A ver, vamos a A ver. activarle. ¿Mm? Sí, Luis. Ya, muchas gracias. Doctor, muy buenas noches. Muy ¿Mm? agradecido por tu brillante exposición. Felicitarlo y también a la institución. Doctor, una pregunta. Ujú. Mire, cuando este, una sentencia que ha sido confirmada por la sala ordena al empleador que pague los beneficios sociales, pero esto se ha Ujú. tramitado como un proceso contencioso administrativo. Le digo, doctor, hay que esperar un plazo determinado para poder embargar algunas cuentas de la entidad a efecto de salvaguardar esos derechos laborales. Uy, ahí es otro O, tema complicado, porque hay que tomar en cuenta que la ley del proceso contencioso administrativo regula primeramente un plazo para poder exigir el incumplimiento de las sentencias, porque tomar en cuenta que son recursos de todos los ciudadanos, porque es el Estado, ¿no? La ley te dice que el empleador o la parte de ejecutada tiene un plazo máximo de 6 meses, ¿no? No cumple con lo ordenado, aparte de incluir en los cuadros de priorización de sentencia, ¿no? No incluirlos en la resolución de cumplimiento de mandatos, sino determinar un cronograma de pagos, ¿no? Indican si en caso de 6 meses no se cumple con el mandato, pues se puede ordenar el embargo, ¿no? Embargo en forma de retención o inscripción, dependiendo.
que existen cuentas embargables, porque no todo se puede embargar, sino las cuentas de origen privado, ¿no? Cuentas, por ejemplo, de origen privado o de origen de recursos propios, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que han existido leyes de presupuesto en el cual se ha requerido que el pago de tales sentencias que tienen calidad de cosa juzgada se haya extendido de 6 meses a 5 años. Por lo tanto, si el empleador que se les tendría un plazo hasta 5 años para poder ejecutar la sentencia, ¿no? Para ejecutar el mandato de la sentencia. Pero ahora, pensemos, analicemos. Todo ciudadano, toda parte procesal, tiene derecho a un plazo razonable. Tiene el derecho a que la ejecución de un mandato judicial sea en el plazo, un plazo razonable, en un plazo en el cual se pueda garantizar los derechos materiales de la parte vencedora. Si es que yo tengo, ¿no? Si es que yo tengo la posibilidad normativa que el embargo en forma de retención sea procedente a los 6 meses, pues creo yo que el plazo máximo para poder cumplir una sentencia que tenga calidad de cosa juzgada tendría que ser los 6 meses. Porque si yo me someto a un plazo de 5 años, significa que el empleador puede prorratear por un plazo de 5 años toda la deuda y mediante sumas ínfimas y el cual pues puede ser sujeto a incumplimiento, porque si no se cumple el primer mes, puede cumplir el segundo mes o el primer año en el segundo año, en el cual, por ejemplo, las sentencias que tienen calidad de cosa juzgada y ha pasado en procesos judiciales de Lima, ha pasado, soy fiel testigo de eso, pues ha pasado que cumplimientos de sentencias que provienen del 2017 recién se están ejecutando a partir de enero de 2022 y el cual tendría hasta diciembre de 2027. Eso pues no cumple o no cumple las garantías propias de un plazo razonable, porque el mandato de ejecución estaría condicionado a que toda la deuda sea pagada en el 2027. Eso pues obviamente, uno, vulnera el plazo razonable y dos, vulnera el derecho constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, porque la tutela jurisdiccional efectiva garantiza esencialmente que todo acceso y cumplimiento de las sentencias sean ejecutados dentro del menor plazo posible. Y no creo que el menor plazo posible sean 5 años, por favor. O sea, peor aún, que a veces se requiere la presentación, ¿no? De un cronograma de pagos para garantizar que ya en esos plazos, aparente plazo de 5 años, no existe un incumplimiento parcial. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces este incumplimiento parcial se retarda por la falta de presentación de este cronograma. ¿Por qué dicen? Porque la norma máxima son 5 años. Pero nuevamente, ¿no? Que ya, si la norma máxima indica que son 5 años, pero ¿cómo garantizamos el plazo razonable? Porque no todo el cumplimiento de la sentencia tendrá que ser a 5 años. Por eso que existe una posición en la cual, como existe una comparación entre 6 meses con 5 años, pues la garantía del plazo razonable sería someterlo a un plazo máximo de 6 meses. Y si es que no se cumple, se puede embargar totalmente la deuda para así garantizar el pago efectivo. Muchas gracias. Ya, doctor, muy agradecido, muy amable. De nada. Bien, doctor. Agradecemos pues la ponencia del día de hoy. Habiendo absolvido las dudas de nuestros participantes, agradecemos haberlo tenido hoy con nosotros de manera virtual y esperando contar con su participación en otro evento académico. Muy buenas noches y buenas noches a los participantes. A los participantes, recordarles, ¿no? Que pueden inscribirse en el curso para obtener su certificado y acceso al aula virtual, donde se subirá el material trabajado por el ponente el día de hoy y jurisprudencia respecto al tema de los recursos procesales. Bien, buenas noches con todos. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.